Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis Jagia, bienvenidos a un nuevo video al canal. Como lo prometí es deuda, el día de hoy comenzaremos con nuestra serie de videos sobre tributación en instrumentos de inversión específicos o en determinadas rentas. El día de hoy comenzaremos hablando sobre cómo calcular las ganancias de capital que obtenemos por la venta de acciones. Para ello contamos con un invitado especialista en el tema, me refiero a la tributación en lo que respecta en el mercado de valores. Vayamos a la entrevista para conocer más. Hola Eder, bienvenidos al canal. Es un gusto tenerte aquí. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. En primer lugar, agradecerte por haberme invitado al canal y acá gustoso para poder ayudar y, bueno, dilucidar las consultas tributarias, ¿no?, más frecuentes que tienen los inversores en relación con los impuestos relacionados a las ganancias en bolsa. Genial. Este tema, la verdad, no es tan difundido y hay pocos especialistas en el tema. Entonces, antes de comenzar con la entrevista que tenemos preparada para el día de hoy, me gustaría que te des a conocer a nuestra comunidad. ¿Quién es Eder? Por favor, preséntate. Claro, bueno, mi nombre es Eder Fuentes, soy abogado especialista en impuestos, tanto tributación nacional e internacional. He trabajado en SUNAT y actualmente soy asesor de tributos internos en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el Tribunal Fiscal, que es la última instancia en el país en donde se resuelven los conflictos que derivan de SUNAT, ¿no? Y también tengo en este caso experiencia en el rubro de la tributación vinculada a las ganancias obtenidas en bolsa, dado que también soy inversor, ¿no? Entonces, eso me ha llevado a poder, de alguna manera, aterrizar todos esos conocimientos a una manera más concreta y poder entender mejor la legislación tributaria en este ámbito de las inversiones. Genial, eso es muy interesante porque aparte de ser especialista en el tema, me refiero a lo que concierne a lo teórico, a las leyes y todo eso, eres inversor, ¿no? Entonces, estás Así en es. la cancha y encima eres especialista en el tema, entonces puedes entender mejor al inversor retail. Quiero Claro. comentarte como experiencia, yo hace semanas fui a la SUNAT para hacer consulta respecto a rentas relacionadas a inversiones en bolsa y bueno, la persona que me atendió en esa ocasión no era experto en estos temas, porque yo fui a preguntar sobre renta extranjera y bueno, en este caso me comentó de que las rentas extranjeras se deberían de declarar como renta de segunda categoría. Eso es algo que no es cierto. Entonces muchas personas de repente podrían declarar mal o de repente pagar sus tributos mal debido a este tipo de circunstancias, lo que al final se traduce en multas y costos, en este caso, que no se debería de incurrir con una asesoría adecuada. Si no me equivoco, actualmente también tienes un canal en YouTube donde hablas sobre el tema de tributos. No sé si podrías comentarnos al detalle Ah, sobre eso. claro que sí, Luis. Sí, justamente, bueno, hemos lanzado un canal cuyo nombre es Praxis Tributaria y que estamos actualmente sacando una serie de videos relacionadas a las ganancias de capital tanto en bolsa extranjera como bolsa nacional, ¿no? Y también donde estamos dando tips tributarios con la finalidad de poder ayudar a los inversores, ¿no? La temática del canal es básicamente generar cultura tributaria en el inversor con la finalidad de que a futuro él pueda entender el tema tributario de manera sencilla, porque es lo que busca el canal, traducir lo complejo a lo sencillo, y en última instancia el inversor pueda declarar por sí mismo sus propios impuestos, ¿no? Sin necesidad de temer a SUNAT, sin tener en este caso algún tipo de temor, ¿no? Pero eso sí, generando la mayor eficiencia en el ahorro de impuestos, ¿no? Con varios tips tributarios que ahí estamos dando cada día que estamos sacando los videos. Genial, eso viene, la verdad, bastante bien, sobre todo ahora que estamos a puerta de la declaración anual. Claro. También vi por ahí que estás dictando un curso especializado justamente en bolsa. No sé si sigue Ah, vigente claro que o sí. no. Sí, sí, claro, Luis. Justamente este día, este sábado, de 6 a 9 de la noche, vamos a dictar el segundo seminario sobre impuestos a las ganancias obtenidas en bolsa peruana y bolsa extranjera, ¿no? Y adicionalmente a ello, este, eh, está el tema de cómo declarar paso a paso, en este caso, tus ganancias obtenidas por bolsa, ¿no? Actualmente en el tema de cursos o se han dictado determinados seminarios, se dictan únicamente información que muchas veces se dicta en términos técnicos, ¿no? Que para los inversores puede confundir o no pueden entenderlo bien, ¿no? Y más aún, que si bien se esbozan diversos conceptos tributarios o legales, al final lo que quiere un inversor es saber en qué casilla poner
y en qué casilla sumar y de manera práctica en su declaración, ¿no? Porque es lo que más le interesa a él. Entonces, todo eso nosotros lo hemos resumido y es lo que estamos dando en nuestro curso este sábado 19 de marzo, ¿no? De 6 a 9 de la noche para los que estén interesados. Perfecto. O sea, en este curso vas a hacer prácticamente una declaración anual en vivo con Exactamente, cuentas. Exacto. Sí, justamente eso es exactamente. lo que se busca, ¿no? Porque muchas veces, bueno, la teoría está ahí, pero lo que Claro, más importa es la práctica. Genial. así es. Entonces, a ver, voy a estar dejando en la descripción de este video el link a tu canal de YouTube y también en este caso tu contacto para aquellas personas que quieran ahondar en este tema. Como te comentaba, es muy complicado encontrar especialistas en este tema y si estás dictando un curso relacionado exclusivamente con bolsa, va a ser, yo pienso, de mucho provecho. Perfecto, Claro entonces que ya sí. sabe comunidad, vean el link de este video para que puedan contactarse con él. Bien, entonces ahora pasemos a la entrevista. Agradezco nuevamente que hayas aceptado la invitación. A continuación vamos a pasar algunas preguntas frecuentes que surgen justamente en esta temática de la inversión en bolsa. Entonces, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Okay? A ver, vamos a colocar un caso para que se pueda entender muy bien. Por ejemplo, esto es lo que pasa muchas veces. Los inversores, cuando compramos acciones, no necesariamente colocamos todo el capital de una sola vez, sino acostumbramos a ir promediando nuestros costes. Es decir, podemos Claro, comprar una acción de repente en 3 momentos y después realizar la venta de un determinado paquete de acciones en una fecha y lo restante en otra. Entonces, la pregunta que yo te quiero hacer es, en estos casos, ¿cómo calculo la ganancia de capital de estas acciones compradas en determinados momentos y vendidas en diferentes momentos? ¿Podrías explicarnos esa parte? claro, claro que sí. Bueno, en este caso, Luis, bueno, lo que nos indica la ley del impuesto a la renta en su artículo 21 es en este caso que en aquellos casos en los que se adquieran acciones en diversas oportunidades por un contribuyente, el costo de adquisición va a estar determinado por su costo promedio ponderado, ¿sí? Es decir, que los contribuyentes, o bueno, en este caso los inversores, tendrán que aplicar una regla matemática, ¿no? Para poder hallar cuál es el costo promedio de todas esas adquisiciones que han realizado en diversos momentos, ¿no? Y ya se va a sacar un costo promedio, el cual va a ayudar a determinar en este caso cuánto es ese costo, ¿no? Al cual evidentemente se le va a restar la ganancia y determinarán el impuesto por pagar. Genial, ese dato es interesante. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando he visto mi reporte de TD Ameritrade, para casos de acciones extranjeras, normalmente aquí se calcula con la metodología de FIFO, ¿no? Entonces, lo que mencionas es muy importante a tener en cuenta por los inversores, de que debemos usar el costo promedio, no la metodología del FIFO, que normalmente se usa en los brokers extranjeros. Genial. La Claro, segunda así es. pregunta va ligado a los dividendos. Cuando, por ejemplo, nosotros compramos acciones extranjeras, se retiene en el país de origen generalmente un porcentaje. En el caso de acciones americanas, se retiene el 30%, por ejemplo, de acciones norteamericanas, y a ti te llegaría el 70%. En estos casos, ¿ese dividendo retenido se puede usar como crédito fiscal o tengo que tributar doblemente aquí en Perú? Ok, sí, interesante tu pregunta, Luis. Esa es una pregunta recurrente de los inversores. Y bueno, en este caso, esa pregunta está dividida en dos partes, ¿no? La primera es, en este caso, ese impuesto retenido en el extranjero, si lo podemos utilizar como un crédito, en este caso, en el país, en nuestra declaración anual, para reducir el pago de nuestros impuestos, ¿no? Y la respuesta es sí, sí podemos utilizarlo, solamente que existe una regla. La ley del impuesto a la renta indica que de todo ese impuesto retenido vas a poder utilizar solamente una parte. Y esa parte, ¿cómo la calculas? Con la tasa media. Y que la tasa media es una fórmula netamente matemática que establece la ley del impuesto a la renta que tú vas a aplicar a ese impuesto retenido en el extranjero. Y de ahí vas a determinar el porcentaje que SUNAT te permite que lo traigas acá al país y puedas aplicarlo como un crédito contra tus impuestos y reducir el pago de los mismos, ¿no? Entonces, sí se puede hacer con esa salvedad. Ahora, tenemos que tener en cuenta que lo que indica la ley del impuesto a la renta es que este impuesto que te van a retener en el extranjero, tienes tú que tener en cuenta que uno de los requisitos para que tú puedas aplicarlo acá en el país es que ese crédito tiene que estar sustentado en algún documento fehaciente o en algún documento similar en el cual tú vayas a sustentar ello ante SUNAT. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros hacemos nuestra declaración jurada anual del impuesto a la renta, Luis, tenemos que entender que la declaración anual es básicamente como una declaración jurada en honor a la verdad, ¿sí? Pero la misma que es susceptible de un control posterior por parte de SUNAT. Entonces, quiere decir que en algún momento SUNAT puede venir y revisar la declaración que tú has hecho en un determinado momento y verificar los casilleros o los importes que tú has retenido. Entonces, si evidentemente va a ver que tú has deducido este crédito, este impuesto que te han retenido en el extranjero aplicando la tasa media correspondiente y tú lo has declarado en tu declaración anual, evidentemente te va a pedir el sustento correspondiente, ¿no? Entonces ya tendrán cada inversor que gestionar ese tipo de documento o similar que puedan obtenerlo de ya sea de TD Ameritrade o si es que tienen que gestionarlo con el IRS o algún documento similar, ¿no? Eso es siempre importante aclararlo, ¿no? Porque el tema de declararlo no hay mayor, en este caso, complicación, ¿no? Pero el tema es siempre tener sustento para que si es que SUNAT, si es que nos fiscaliza, podamos sustentar ello. Entonces, sí podemos deducir ese impuesto retenir extranjero, sí, únicamente una parte aplicando la tasa media. Ahora, completando la pregunta que hacías, Luis, era si en este caso vamos a volver a tributar, ¿no? Porque nos están reteniendo 30% en el extranjero y ese dividendo está viniendo ya descontado. Ese dividendo que va a venir descontado, en principio tendremos que sumarlo, considerarlo como una renta de fuente extranjera, la que vamos a consignar y sumarla a la renta de cuarta y quinta categoría. Ahora, de que tendrá que tributar, sí va a tener que tributar nuevamente. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Porque como Estados Unidos nosotros no tenemos un convenio de doble imposición. Entonces, como no tenemos un convenio de doble imposición, independientemente que ya nos hayan hecho pagar en el extranjero, volveremos a pagar acá porque las reglas están así, ¿no? Y eso es un tema importante también a señalar, Luis. ¿Por qué? Porque existen determinados convenios de doble imposición que el Perú tiene suscrito, en este caso 9 convenios. Entonces, con determinados países sí tenemos un beneficio, como en estos casos que se podría aplicar. Por ejemplo, el convenio de la CAM, en este caso, que está con Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, ¿ok? Nos indica que, por ejemplo, si yo invierto en la bolsa colombiana y me hacen la retención de un dividendo parecido a Estados Unidos, luego el dividendo descontado que yo lo voy a tener a Perú va a estar exonerado, es decir, ya no va a tributar doble vez. Y lo declararé en mi declaración anual en una parte informativa, pero ya no pagaría impuestos. ¿Pero por qué? Porque hay un convenio de doble imposición. Entonces, si uno es inversor, entonces, a manera de diversificar siempre financieramente las posiciones como hacemos, también yo considero que una parte de un inversor es diversificar su portafolio en base a la imposición del impuesto que le vaya a tocar, ¿no? Porque si yo en este caso puedo tener uno de esos beneficios, pues también puedo invertir en alguno de estos países y el convenio de doble imposición que me va a hacer, que evidentemente tributen uno solo de ellos y acá yo me ahorro eso en el fisco, ¿no? Más que todo por estrategia tributaria. Entonces, la segunda pregunta la volvemos a reafirmar. Sí vamos a tener que tributar doble vez porque no existe este convenio de doble imposición con Estados Unidos. Esta pregunta ha sido muy explicada y muy detallada y aprovecho también compartir mi experiencia en esto. Por esa razón justamente es que yo cuando invierto en Estados Unidos, por ejemplo, acostumbro más que nada tomar posición en acciones que no repartan dividendos porque la ganancia la verdad Claro, no conviene. Entonces, a mí me gusta invertir por dividendos, por eso en el Perú, ya que la tributación para dividendos en el Perú es mucho más baja, ¿no? Entonces, como tú dices, claro, es importante también tomar estrategias tributarias, ¿no? Si no, para obtener la mayor rentabilidad, que es lo que todo inversor busca. Genial. así es. Ahora sí, la tercera pregunta es, bueno, invertimos en el extranjero y las inversiones en el extranjero normalmente se dan en dólares. Y en este caso, los impuestos en Perú se pagan en soles. ¿Qué tipo de cambio uso para calcular las ganancias de capital en este caso? ¿De qué día y dónde puedo encontrar este tipo de cambio? Claro que sí. Sí, en este caso, como bien lo has referido, Luis, en este caso, estas ganancias en dólares siempre se tributan en moneda nacional, ¿no? Que así lo ha establecido la ley del impuesto de renta. Es decir, no podemos declarar absolutamente nada en dólares. Y tratándose de estas ganancias de fuente extranjera, vamos a tomar el tipo de cambio de compra publicado por la SBS. En la página de la SBS lo podemos encontrar a la fecha de la percepción del ingreso. Por ejemplo, yo vendo determinadas acciones, en este caso en Facebook, en TD Ameritrade, el día de hoy, 16 de marzo. Entonces, yo voy a tener que entrar a la página de la SBS, buscar el tipo de cambio de compra del día de hoy
y a ese tipo de cambio le voy a convertir la ganancia, ¿no? Y eso es lo que yo voy a finalmente presentar en mi declaración anual, registrarlo en la casilla de renta de fuente extranjera. Sí, en ahí tengo una duda. Por ejemplo, ya, si yo compré acciones de Facebook, supongamos, a inicios de marzo, entonces, y vendo el día de hoy, 16 de marzo. En este caso, lo que tendría que hacer es, por ejemplo, convertir el precio de compra en dólares, en soles, utilizando el tipo de cambio de esa fecha de compra, y también tendría que hacer lo mismo para la fecha de venta y después realizar No, el no. cálculo o cómo. En este caso, o sea, no, en este caso, o sea, hoy día tú percibes el ingreso, por ejemplo, ¿no? Vendiste hoy día. Claro, vendiste hoy día. Entonces, ese tipo de cambio de compra lo vas a aplicar tanto para la venta y para también el costo de adquisición, que es la compra del día de hoy. Del día en que haces la venta. Exactamente, del día que haces la venta, aplicas ese tipo de cambio tanto para la ganancia como para el costo, ¿no? Que le vas a restar a la ganancia. Ya, ok. O sea, en pocas Todo en un palabras, solo día. ya, ok. Entonces, poniendo un ejemplo, si yo compro acciones de Facebook, supongamos, a 190 dólares, compré el 1 de marzo y el día de hoy lo vendí a 220, en este caso mi ganancia sería 30 dólares. Entonces tendría que multiplicarle esos 30 dólares el tipo de cambio del día de hoy. Exactamente, así Genial, es. igual, buena aclaración. En este caso tenemos que usar el tipo de cambio publicado por la SBS, ¿el de compra o el de venta? El de compra, el El de de compra. compra. Ok, Así ese es es. un dato muy importante a tener en cuenta. Genial. Ahora vayamos a la siguiente pregunta. Eh, Esto va ligado a una regla que existe en Estados Unidos, entonces quería saber si también aplica para el Perú. Si, por ejemplo, yo estoy en pérdidas en una posición, entonces lo que yo podría hacer, por ejemplo, es, bueno, estoy cerca a fin de año, entonces veo que esta acción tiene potencial para recuperarse, pero para, en este caso, reducir mis ganancias, es decir, para compensar mis pérdidas con ganancias, decido vender a fin de año. Entonces, es válido que a comienzos del próximo año la vuelva a comprar para de esta forma poder aplicar o sea, poder aprovechar esa pérdida. ¿Es válido o tiene que pasar un tiempo entre la venta y la compra de esa misma acción? Ah, ok, sí, en este caso no, no tiene que pasar ningún periodo ni ningún tiempo. Es más, eso es una estrategia netamente de impuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que ya está terminando el 2021 y yo tengo acciones que están muy castigadas por la volatilidad que ha habido en el mercado. Entonces, como sé que SUNAT, yo cada vez que voy a declarar algún impuesto, se declara un año completo. Del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año se considera un ejercicio fiscal para impuesto a la renta. Y eso es lo que declaro, ¿no? Entonces, si yo sé que ya tengo acciones castigadas y ya va a cerrar el año, entonces el último día hábil las vendo con pérdida, porque, bueno, evidentemente estoy en pérdida, pero ¿de qué me sirve eso? Que cuando voy a presentar mi declaración anual ahora en marzo, esa pérdida que he tenido la voy a poder considerar para mi declaración anual para que me reduzca el pago de impuestos. Y ya tú compras el 1 de enero o el primer día hábil del siguiente año y evidentemente de ahí la acción ya progresivamente probablemente se recupera, pero tú ya has utilizado esa pérdida como estrategia tributaria antes de que cierre el año y para que lo puedas declarar en marzo o abril del siguiente año, ¿no? Entonces, ese es básicamente el motivo por el cual básicamente los americanos suelen utilizar esa estrategia, ¿no? Y es igual en el país. En este caso, si es que tú tienes algún tipo de acciones, ¿no? Entonces siempre generalmente las venden antes de que cierre el ejercicio fiscal para ya tomarse, en este caso, esa pérdida, ¿no? Porque imagínate, Luis, que tú no lo llegas a vender, esa acción que estaba castigada el último día del 2021. Llega 2022 y en el 2022 se recuperó y cuando la vas a vender ya no va a estar en pérdida, al contrario, vas a tener una utilidad, pudiendo tú haberlo vendido el último día hábil del mes del 2021 y haberte en este caso beneficiado de esa pérdida, ¿no? Porque recuerda que cuando uno tiene renta de fuente extranjera, la norma indica que las rentas de fuente extranjera se sumarán y se compensarán las ganancias y las pérdidas. Y únicamente si es que hay de esa compensación un resultado positivo, lo traigo al país y lo declaro. Pero si de eso hay un resultado negativo, bueno, eso no nos sirve en el país, ¿no? Entonces, por eso es importante que al cierre ya de cada año veamos viendo cuáles son nuestras acciones castigadas para por estrategia tributaria poder utilizar esas pérdidas para nuestras declaraciones, ¿no? Genial, perfecto. Es muy importante eso, nos puede ahorrar bastante, ¿no? Porque en este Así caso la es. renta extranjera tributa en un rango del 8 al 30% y dependiendo
cuántos ingresos uno perciba, este impuesto puede ser más caro. Genial. Así es. Sí, a ver, ahora vayamos a la siguiente pregunta. Bueno, está relacionado con la anterior. En este caso, si yo tengo pérdidas, o sea, el resultado neto de mis ganancias y pérdidas es una pérdida, eh, ¿es necesario que lo declare o mejor ni le hago saber a la SUNAT? En este caso ya no, si hablamos propiamente de renta de fuente extranjera, Ujú. como hemos indicado, ¿no? Si he tenido pérdidas, las compenso con las ganancias y solamente si hay un positivo, lo traeré y lo declararé, ¿no? Sí, pero si digamos, por ejemplo, compenso mis ganancias de renta de fuente extranjera con mis pérdidas y las pérdidas superaron a las ganancias, eso ya no es obligatorio declararlo, ¿no? Porque la declaración no nos acepta declarar la renta de fuente extranjera en negativo, solamente en positivo, ¿no? Y además que tampoco nos serviría como un crédito porque solamente la legislación peruana ha permitido que si tienes ganancias, las traes, si tienes pérdidas, no te sirve para nada, ¿no? Genial, perfecta aclaración. Ahora, la siguiente pregunta. En este caso, por ejemplo, cuando compramos acciones extranjeras, nosotros usamos una SAP. Se puede usar un broker extranjero, también una SAP. En este caso, bueno, vamos a ponernos en la situación en la que uso una SAP. Entonces, al usar una SAP, la SAP nos va a cobrar, en este caso, comisiones por realizar esa operación y en este caso incluso se incluye el IGB. Entonces, al momento de calcular esa ganancia de capital, ¿puedo considerar estos gastos o simplemente la ganancia de capital se hace tomando en cuenta el precio de la acción de venta y el de compra? Ok. En esta parte, vamos a dividirlo en dos partes, ¿sí? Primero vamos a hablar de compra y venta de acciones peruanas y luego compra y venta de acciones extranjeras, ¿sí? Si se tratan de acciones peruanas, el costo de adquisición, la ley del impuesto a la renta nos permite que nosotros podamos considerar como costo no solamente las comisiones, sino también el IGB, digamos. En nuestra póliza nos aparece el monto que nos ha costado las acciones y adicionalmente las comisiones de la BBL, de la Superintendencia de Mercado de Valores, etcétera, ¿no? Y adicionalmente el IGB. Exacto. Esos, sí, como tip tributario, sí podemos utilizarlos para determinar nuestro costo, ¿no? Entonces sí nos sirve, pero para la venta no nos sirve, solamente para el costo de Ujú. adquisición, pero no para la venta. Y ahora se preguntarán, ¿y por qué no para la venta? ¿No? Porque la norma solo ha regulado para el costo de adquisición, pero no para la venta, ¿no? Entonces, no se puede hacer una interpretación extensiva para también aprovechar eso en la venta, ¿no? Entonces, cuando vamos a determinar la ganancia por venta de acciones peruanas, al costo de adquisición sí le consideraremos las comisiones y el impuesto del el IGB, en cambio para la venta será netamente la ganancia total, ¿no? El importe total. Entonces, eso de primer lado respecto de las acciones peruanas. Ahora, respecto de las acciones extranjeras, Luis, es un tema en este caso que no está tan bien legislado, ¿ya? En este caso, tal igual como te he mencionado, cuando consideramos las comisiones o el IGB para la venta de acciones peruanas, la norma no lo ha regulado, por eso no podemos utilizarlo. De igual manera ha sucedido en el tema de acciones extranjeras. La norma no ha regulado esa posibilidad que yo, en el momento de poder tomar, determinar mi compra versus mi venta, no ha señalado específicamente que yo pueda tomar esos conceptos para poder considerarlo dentro de mi costo y mi venta, ¿no? Entonces, para las ventas extranjeras o renta de fuente extranjera, será simplemente nuestra compra versus nuestra venta, ¿sí? Ahora, por allí he escuchado que hay algunos tributaristas que lo han mencionado que también podría aplicar esto para la compra y venta de acciones extranjeras, que también le incluyes el IGB y todo este tema, ¿no? Pero no tienen una base legal, ¿no? No hay un sustento jurídico. Entonces, yo siempre parto o considero que lo fundamental para poder sustentar cualquier posición es basarnos en la norma, ¿no? Entonces, en la medida que en la norma no esté específico taxativamente, no podría yo animarme a que por una interpretación puedo, en este caso, también trasladar esos beneficios para otro tipo de operaciones, ¿no? Porque al final, cuando uno tiene una observación por parte de SUNAT, pues tienes que sustentar en base a la norma, ¿no? Ahora, algunos pueden tomarlo, otros no, ya será en este caso como lo considere cada inversor, ¿no? Para las ventas de acciones, como lo hemos mencionado, de empresas listadas en la bolsa peruana y por venta de acciones locales, está clarísimo el tema, ¿no? El tema de la renta de fuente extranjera, bueno, ahí la norma no ha regulado ello y bueno, nosotros mantenemos la posición de que solamente sería compra versus venta, ¿no?
Claro, creo que es también mejor colocarse en ese peor de los casos para evitar problemas, ¿no? Perfecto. Claro. Y respecto a lo primero, en el caso de la Bolsa de Valores de Lima, Cavalli ya te retiene, y Cavalli te retiene tomando en cuenta todo lo que has mencionado, o tengo que de repente realizar un ajuste en la declaración. En este caso, tienes que tener en cuenta, Luis, que lo que te retiene Cavalli es básicamente la ganancia de capital que tengas Exacto, por ventas de acciones locales que no exacto, tengan presencia bursátil, ¿no? exacto. Solamente en ese caso. Y bueno, en este caso sí, cuando va a realizar en este caso Cavalli la determinación de la ganancia y te vaya a retener ello, sí tiene que aplicar ello, ¿no? Porque la ley del impuesto a la renta, esto que te estoy explicando, también es aplicable a ellos. Entonces ellos por norma tienen que realizar el mismo cálculo, ¿no? Y oportunamente, si es que no lo hicieran, que es muy poco probable porque ellos se pegan mucho a la ley del impuesto a la renta, podrías comunicarte con ellos para efecto de que puedan corregir la póliza de retención de corresponder o el impuesto correspondiente, ¿no? Ya sería un tema de conversarlos con ellos, pero es muy poco probable que no lo apliquen, ¿no? Porque está en la norma claramente. Perfecto, genial. Ahora, a ver, la siguiente pregunta, bueno, es la penúltima, si no me equivoco, es, bueno, ya que hablamos de la bolsa local, eh, aquellas acciones con presencia bursátil, en este caso, si bien es cierto, no se tributan, pero se tienen que declarar. Sí, en este caso sí, la respuesta es sí, Luis. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a presentar nuestra declaración jurada anual en la plataforma de SUNAT, nosotros vamos a poder encontrar dos pestañas grandes. La primera es una sección informativa y la segunda es una sección determinativa. En la sección informativa nosotros estamos obligados a declarar todos aquellos ingresos que hemos tenido, pero que no son susceptibles del pago de impuestos, ¿sí? Pero sí los informamos. ¿Por qué? Porque existe lo que se denomina el desbalance patrimonial no justificado, el cual se genera cuando una persona tiene una desproporción respecto de lo que gasta versus lo que ha tenido de ingresos declarados a SUNAT. Entonces, si yo durante el año 2021 he tenido, por ejemplo, 20.000 soles de ganancias por venta de acciones exoneradas en la bolsa de valores. Entonces, si es que evidentemente no estoy obligado al pago del impuesto, pero si no lo declaro, SUNAT nunca va a tener conocimiento de que tengo ingresos exonerados y va a llegar un momento en que yo haga una determinada operación a futuro y con esos 20.000 extras me compre un auto, ¿no? Y ahí va a generar una desproporción respecto de todo lo que tú has declarado versus lo que SUNAT tenía en este caso versus lo que has adquirido, ¿no? Entonces podría en este caso originarse una desproporción. Es por ello que sí es importante y sí es obligatorio declararlo, ¿no? Cuando ingresen a su declaración anual, en la parte informativa van a poder encontrar la casilla número 200. Es dentro de esta casilla donde se consignan estos ingresos exonerados por ventas de acciones con presencia bursátil. Genial, perfecto. Y para, bueno, la última pregunta es, bueno, si me olvidé de declarar, ¿tengo salvación o ya fui? En este caso, sí, sí hay salvación, Luis. En este caso te comento, existe una resolución de superintendencia del 2019 de SUNAT, la que está relacionada a las declaraciones anuales de personas naturales, rentas de trabajo como tú y yo, ¿no? Y que indica que si es que te has olvidado de presentar esa declaración anual, puedes tú subsanarla y no vas a tener ningún tipo de multa, siempre y cuando tú lo subsanes antes de que SUNAT te detecte, ¿sí? Entonces, en la medida que tú lo subsanes y SUNAT no te haya detectado, no vas a tener ningún tipo de multa. Entonces, sí, hay que aprovechar esa resolución que está de 2019 y aún en este caso no la han derogado, ¿no? No la han eliminado. Y más aún, lo beneficioso de esa resolución que te comento es que no solamente aplica del 2019 hacia adelante, sino también la misma resolución indica que aplica a periodos anteriores. Quiere decir que si, por ejemplo, existen inversores que no declararon el 2016, 17, 18, pueden regularizarlo actualmente y acogerse al beneficio de esa resolución y no tener ningún tipo de multa, ¿no? ¿Por qué? Porque dejando de lado este beneficio, esta resolución, la multa por no presentar la declaración anual de una persona es equivalente al 50% de una UIT. ¿Sí? Mm, Que, vigente al año que le correspondía presentar su declaración. Entonces, si te das cuenta, es costoso, es oneroso, ¿no? Pero esta resolución que te estoy comentando, que es un tip tributario, nos permite regularizarlo sin mayor costo, ¿no? Solo es declarar tu impuesto y adicionarle los intereses hasta el día que lo estás cancelando. genial, de hecho, es mejor hacer eso a que te caiga la SUNAT.
Bien, Así es. mira, la verdad ha sido muy productiva esta entrevista y de hecho estoy seguro de que entre los asistentes van a surgir más dudas. Como comentábamos al inicio del video, veo que vas a organizar un curso. Por cierto, ¿cuál es el costo del curso? No te había preguntado, se me había olvidado. Así, en este caso, Luis, el costo de nuestro curso es 150 nuevos soles, en este caso que va a incluir básicamente la sesión en vivo, que van a ser 3 horas, y también va a ser la solución de preguntas en vivo. La primera hora y media vamos a tocar todo lo que viene a ser conceptos tributarios y tips tributarios claves de todo lo que viene a ser inversiones en bolsa, y la segunda parte ya es propiamente la declaración anual eh, de los impuestos en bolsa en vivo, ¿no? Donde vamos a poder ingresar nosotros, vamos a poder verificar toda la información que vayamos a declarar y lo vamos a hacer con ejemplos reales, ¿no? Les voy a yo mostrar básicamente las pólizas, por ejemplo, que tengo de algunas acciones que compré el año pasado. Vamos a verificar de nuestras pólizas qué importes vamos a tomar. También vamos a verificar cómo declarar los dividendos. También recuerda, por ejemplo, un tema puntual, ¿no? Los dividendos eh, por dividendos peruanos nos retienen las empresas que nos los pagan, ¿no? Y ya nos emiten nuestros determinados certificados de retención. Pero te doy un tip tributario, por ejemplo, Luis, esos dividendos, el bruto de esos dividendos tenemos que declararlos. ¿Y dónde? En la sección informativa que hace un momento comentábamos, ¿no? Donde declaramos nuestras rentas exoneradas, ahí vamos a tener que declarar el bruto de nuestros dividendos. Y para que cuando se haga cruce de información, vea que hay importe de dividendos y cruce información con lo que retuvo la empresa Cerro Verde, por ejemplo, esos dividendos. Y hago un match y todo está con regla, ¿no? Vamos a verificar casilla por casilla y también vamos a verificar y también vamos a detallar el tema de las casillas, ¿no? ¿Qué se entiende por cada casilla y cómo declararlo, ¿no? Y ese curso lo vamos a brindar luego de la exposición grabado hasta por 3 meses para que cualquier inversor que desee presentar su declaración anual va a poder poner el video ahí en su computadora y ver paso a paso en su declaración cómo hacerlo, ¿no? Y para que al final puedan hacerlo cada uno mismo y que esa es la finalidad, ¿no? Generar ese tipo de cultura. Y posteriormente a ello también tenemos un grupo de WhatsApp privado para los que se inscriban al curso y va a estar vigente hasta el último día de la declaración anual para los que quisieran en este caso tener alguna duda adicional, ¿no? Como son parte del curso, ahí se les absolverá alguna duda adicional hasta el final del curso, ¿no? Hasta el final, disculpa, de la declaración anual. Eso es las precisiones del curso, amigo. Genial, genial. En este caso, claro, cada inversor puede tener sus situaciones específicas, entonces eso del grupo es una buena idea que Claro. va a poder absorber sus propias consultas, ¿no? Y bueno, qué mejor de la mano que hacerlo, o mejor dicho, que aprender todo este tema de un especialista en todo este tema y también de un inversor, ¿no? Entonces, Claro. creo que es perfecto. Y bueno, ¿no hay algún descuento de repente para la comunidad de nuestra comunidad de finanzas personales? Sí, en este caso, Luis, sí. Sí, para los de la comunidad, para los que forman parte de tu comunidad, este grupo de inversores, a los que estén interesados, en este caso vamos a brindarle un descuento especial, en este caso que sería 130 nuevos soles, ¿no? Para los que vengan de la comunidad y podamos hacer crecer nuestra comunidad, ¿no? Generando siempre sinergias entre tú, Luis, que eres especialista en inversiones y bueno, yo en impuestos y generar esa sinergia, ¿no? Conjuntamente con los demás inversores, que lo que queremos al final es lograr que cada uno se independice tributariamente, ¿no? Y que tenga una cultura tributaria, porque como algún día alguien lo dijo, ingresas a bolsa y no sabemos cuándo vamos a salir o probablemente nunca salgamos, ¿no? Entonces, Exacto. este tema nos va a acompañar cuántos años, entonces, qué mejor que cada uno lo aprenda y para toda la vida, ¿no? Perfecto. Entonces, ya saben, comunidad, voy a estar dejando el link para que se comuniquen con Eder. Para que se les aplique el descuento, recuerden mencionar que vienen de nuestra comunidad Luis García Finanzas Personales y Eder ahí les estará realizando el descuento respectivo. También el canal de YouTube, donde van a poder encontrar más tips, los dejo en la descripción del video. Y bueno, Eder, agradecerte por tu tiempo. La verdad, nos has dado contenido de mucho valor. Las preguntas que te realicé en este caso fueron, yo creo, específicas, no fueron generales. Y bueno, y recordarles a la comunidad de que aprovechen este curso. Es complicado encontrar información respecto a estos temas. Y bien, muchas gracias y espero que en otras ocasiones estemos reuniéndonos así para, como tú dices, difundir esta cultura tributaria e inversionista, ¿no? Muchas gracias, Eder.
Claro, muchas gracias, Luis. Agradezco la invitación y bueno, muchas gracias. No se olviden también de seguirnos en el canal Praxis Tributaria, también donde vamos a difundir más cultura tributaria, ¿no? Muchas gracias, Luis, y es un gusto estar contigo esta noche. Nos vemos, hasta pronto. Hasta luego.